Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a estar diseñando una carcasa en 3D con Blender para este sistema sencillo compuesto por un Arduino, por una ESP32, perdón, y por un módulo DHT22. Así que nada, para comenzar el diseño primero tenemos que tomar las medidas oportunas. Vale, pues bueno, vamos a comenzar por el DHT22. Vamos a sacarlo de la plaquita y a medir aproximadamente. Vale, pues pasamos al programa. Bueno, pues ya estamos en programa. Aquí se pueden ver dos modelos que he hecho muy sencillitos con las medidas que hemos tomado, del ESP32 y del DHT. Y bueno, vamos a empezar a diseñar el sistema. Voy a hacer una especie de carcasa tipo humanoide robot, así extraño, algo rápido, para poder imprimirlo. Voy a poner, si os parece bien, el vídeo a cámara rápida mientras voy haciéndolo y lo voy comentando por encima. Bueno, para diseñar el sistema, principalmente lo que hice fue rodear estos dos componentes con un cubo cuadrado, dejando bastante espacio, porque la idea es pegar los componentes en la parte superior de estos cubos y dejar una parte en la parte inferior para introducir pues todos los cables. Aquí en este punto me empiezo a plantear cómo voy a introducir los dos sistemas. Por eso veis que estoy aquí eliminando una cara lateral para poder meter el ESP32. Y bueno, empiezo a colocar los dos cubos uno encima del otro, que es la posición que va a tener. Voy a usar el DHT como si fuese la cabeza de nuestro personaje carcasa. Entonces, bueno, empiezo haciendo los cubos y vamos a tener que plantear el tema de cómo conectar estos dos componentes. Voy a estar haciendo en la parte superior una instrucción hacia adentro para poder eliminarla con el correcto espacio, dejando un margen. Aquí la estoy eliminando y ahora comenzaré a mirar en la parte de abajo para pasar los cables entre los dos carcasas. Primero voy a meter un bevelado para hacerlo todo redondo y posteriormente pasaré a hacer ese orificio en la parte inferior. Para hacer el orificio usaré la misma metodología. Creamos una intrusión hacia adentro y eliminaremos solo la cara que estaba seleccionada. Entonces eso haremos en los dos lugares y estas dos uniones he pensado si hacerle una especie de clip o pasar tornillos, pero creo que simplemente por velocidad voy a derretirlo un poco con el soldador cuando vaya a montar el sistema y lo dejaré así. Sí que es verdad que en la parte principal del SP32 voy a hacer un sistema de trampilla de puerta para introducir la placa y poder medio cerrarla. Y ahora veréis cómo lo planteamos. Pero primero estoy aquí sufriendo un poco, la verdad, para hacer el bevelado. Entonces por eso veis que vuelvo a construir la pared lateral, le hago el bevelado y luego ya la eliminaremos. Aquí en la cara superior estoy seleccionando las diversas caras de forma alternada para hacer una especie de rejilla por el que pueda entrar el aire al DHT y también al SP32 y se pueda ver un poco a través de esta parte frontal. Y bueno, vamos a seleccionar las caras laterales para eliminar, como hemos dicho, y poder introducir la pieza. Sí que es verdad que tenemos que escalarlo un poco en el eje Y porque al hacer la intrusión se nos reduce el tamaño necesario para pasar el SP, pero bueno, se puede ver que entra perfectamente, sobre todo el tema de altura es lo que vamos un poco más justos, por eso quizá bajaremos esta lista. Y nada, vamos a ver cómo hacemos una base para sujetar la estructura cuando se ponga de pie. La idea sería hacer una especie de dos piernas que se unan en la parte inferior para darle más rigidez. Así que bueno, empezaremos creando primero la extrusión, aunque también tenemos que tener en cuenta, ojo, cuidado, por dónde vamos a sacar los conectores de USB a la placa, pero bueno, lo haremos posteriormente. Para la parte de las piernas, veis que estoy extruyendo a lo largo de las normales para que apunten hacia las dos direcciones, bajo un poco hacia abajo y extruiremos estas dos salientes hacia abajo para posteriormente
hacerle la unión. Y así que dejaremos ese hueco interior haciendo parecer que son piernas. En este punto en concreto estamos eliminando estas dos caras que vamos a unir, seleccionamos las dos loops de aristas y con la opción Bridge Loops, creo que se llama, te une a modo de puente. Para dar un mejor resultado vamos a hacerle bebelados en todas las aristas que son así un poco más pronunciadas, dándole curvatura. Vale, en este punto ya tendríamos una forma bastante interesante. Vamos a empezar con el lateral por donde no tendremos la ranura para introducir el SP. Y vamos a empezar creando una especie de cubo que vamos a alargar para hacer una rejilla. Para ello vamos a separar este cubo, que lo hemos unido con la otra pieza, vamos a separarlo. Y aplicaremos un modificador de tipo array, con un número X de palitos, con una separación en el eje Y entre ellos, dejando la separación. Entonces nada, crearemos unos cuantos hasta que quede un poco centrado, lo podemos mover en el eje Y para que quede todo centrado y poco más. Luego aplicaremos el modificador antes de imprimir para que se impriman todas las rayitas. Y ahora vamos a pasar a duplicarlo para utilizarlo en el otro lado, a modo de rejilla. Para hacer el sistema de rejilla he pensado crear una abertura en la parte superior. Voy a extender un poco la cara derecha de la pieza y meteremos la rejilla desde la parte superior. Aquí, como veis, estoy separando los barrotes de cada una de las dos partes y crearé una especie de barrotes horizontales uniéndolos todos. Para hacer esa ranura seleccionamos las diferentes caras de ese lateral y crearemos una extrusión hacia el exterior. Aquí lo estoy extruyendo hacia el exterior. Dejaremos bastante margen para que la pieza sea rígida cuando la imprimamos. Y nada, tendríamos que seleccionar las caras superiores para hacer el orificio. Pero antes que eso quiero ajustar bien la pieza al tamaño del lugar. Aquí comenzaremos a seleccionar estas caras superiores, crearemos la extrusión, aunque cuidado porque en el eje Y se nos está haciendo más pequeño, así que hay que escalarlo un poco para que entre la rejilla. Hay que recordar seleccionar tanto las caras superiores como las partes inferiores de la rejilla para que la pieza pueda pasar. Entonces nada, eliminamos las caras, conectamos la parte superior e inferior con el mismo modificador que antes, que en las piernas, el de unión de tipo puente. Y nada, con eso ya tendríamos la geometría, empezamos a ajustarlo un poquito para que quede algo mejor y probaremos a pasar la rejilla. Y nada, en este punto empiezo a hacer alguna intrusión a modo estético en la propia rejilla y me estoy empezando a pensar que la parte izquierda de la figura queda un poco desbalanceada con esas rejillas tan pequeñitas, ya que no parece como la derecha, que parece quizá un brazo. Entonces lo que voy a hacer va a ser eliminar las rejillas de la parte izquierda y usar la rejilla nueva, que es un poquito más ancha, en esta parte izquierda, dejándola a modo estético solo pegada contra la pared de la carcasa. Y este sería el resultado terminado de nuestra pieza, así que vamos a pasar cada una de estas piezas de forma individual al software para impresión. Vale, pues ya estamos en el programa para preparar las piezas, se llama Orca Slicer, es gratuito y nada, es muy sencillo, simplemente para preparar una de las piezas le damos a crear nuevo proyecto y tendremos que arrastrar al programa el archivo STL que hayamos exportado de Blender, ¿vale? De esa pieza en concreto. Si no sabéis exportar
estos archivos, estas piezas, tenéis en el canal un vídeo donde lo explico paso a paso. Entonces nada, simplemente cuando esté exportada la arrastráis al proyecto de Orca Slicer y os saldrá la pieza que vamos a exportar. Entonces nada, simplemente hay que seleccionar el tipo de material con el que vamos a imprimir. Propiedades de impresión, por ejemplo, la altura de capa, voy a poner 0,20 para una boquilla de 0,4, es una impresión rápida y bien de calidad. Y nada, simplemente, como hay una parte superior flotante que se va a imprimir muy mal, si no ponemos soportes, vamos a habilitarlos. En la parte de soportes tenemos que activar esta opción de habilitar los soportes y seleccionar el tipo de soporte. A mí personalmente me da muy bien los de tipo árbol, sobre todo porque son muy cómodos de quitar. Entonces, bueno, vamos a probar con esos. Voy a dejar el resto de propiedades por defecto y le vamos a dar a laminar bandeja. Nos va a crear estos soportes en forma de árbol y nada, vamos a darle arriba a la derecha a la flechita al lado de imprimir y le damos exportar archivo G-Code. Este es el archivo que leerá la impresora para poder imprimirlo. Le damos a exportar, seleccionamos la ruta y a guardar. Voy a hacer estos pasos con el resto de piezas, todo igual, así que cuando tenga todas las piezas listas continuamos y os veo ya en la impresora. Vale, pues ya estamos en la impresora, vamos a eh, echarle un poquito de laca a la placa para que no se despegue la pieza. Y nada, con el USB ya conectado, simplemente vamos en esta impresora, a la parte de medios, ¿vale? Unidad USB y seleccionamos el archivo de la carcasa que hemos exportado. Le damos a que no queremos calibrar porque la impresora está calibrada y le damos a imprimir. Ya tengo todas las piezas impresas y así es como ha quedado. Ha quedado terrible. Esta primera versión, las paredes son muy finas y no ha conseguido el programa. Por la parte de abajo está bien, los laterales también, pero en cuanto ha subido hacia arriba no ha aguantado la impresión. Y la vallita sí que ha quedado también muy bien, queda perfecto en la ranura, pero en esta segunda versión ya sí que ha quedado todo mucho mejor. He aumentado el grosor de las paredes y le he aumentado la calidad de impresión en cuanto a la altura de capa, ¿vale? Reduciéndola un poquito. He activado también la opción de contornos precisos y claro, al hacer todo esto nos hemos encontrado que la vallita, pues ya con las paredes tan gruesas no entra. Así que he tenido que volver a imprimirla, quedándonos con esta versión que, si veis, es mucho más fina y un poquito más corta. Entonces nada, esta ya queda mucho mejor. Entonces voy a meterlo y como veis no entra porque me ha faltado quitar los soportes. Ahora los quitaremos de todas las piezas. Pero bueno, continuando un poco con el resto de piezas, tenemos la carcasa superior. A ver si se ve ahí. El tamaño de la carcasa se podría reducir bastante, pero bueno, de momento valdrá. Le haremos un orificio con el soldador para meter el tornillito de aquí y dejarlo bien sujeto. Y nada, la última pieza son las piernas, que han quedado súper bien. Si veis la altura de capa, ha sido genial. Le quitaremos los soportes y lo pondremos en la base de la carcasa.
Vale, pues con mucha paciencia he conseguido conectar los 3 cablecitos, ¿vale? Así que vamos a guardar los cables que sobran para adentro. Y vamos a introducir la trampilla. ¡Hala, listo! Y con todo montado podemos dar por finalizado la construcción de esta carcasa para el módulo de temperatura y humedad. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós.